Buenas noches para todos. Vamos entonces a comenzar nuestra actividad de la noche de hoy. Esta actividad acerca del guayabo decembrino, eh, que va a ser facilitado por uno de nuestros profesionales expertos, que es Andrés Carrillo. Andrés Carrillo es licenciado en psicología, es especialista en clínica mental, egresado de la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Está, pues, precisamente es uno de nuestros terapeutas del equipo terapéutico de Humana, valga la redundancia, y también es parte del equipo de expertos que está en el equipo terapéutico del tratamiento de adicciones, la unidad de tratamiento de adicciones de Humana, con experiencia también en este tema de adicción. Ok, entonces, nada, voy a ceder la palabra a Andrés para que trate este interesante tema. Les comparto de una vez en el chat algunas preguntas que surgieron en el formulario, que les comparto también por aquí para tenerlas presentes durante, durante la presentación y que pueden ser interesantes para todos que se respondan, pues porque quizás algunos de ustedes hicieron estas mismas preguntas. Se las voy a dejar por aquí en el chat. Y si surge alguna adicional, lo pueden hacer y la idea es que vayamos respondiendo algunas. Se van a responder naturalmente durante la presentación, otras sí pues requerirán hacer una aclaratoria adicional al final de la actividad. Entonces, bueno, todavía hay gente conectándose, Andrés, pero ya en aras del tiempo y por respeto a los que se conectaron puntualmente, podemos iniciar. Vale, muchas gracias, Iker, por tu presentación. Ya tengo las dudas acá en el chat que acabas de postearlas. Vamos a ver si esas dudas se van respondiendo a lo largo de la propia presentación y en caso de que no sea así, pues al final de la presentación hacemos como una breve ronda de respuestas. Así que bueno, bienvenidos todos nuevamente. El tema que voy a desarrollar el día de hoy lleva por título El guayabo decembrino, que bueno, son estos síntomas que se suelen presentar en la población en esta época del año, síntomas de tristeza, síntomas de ansiedad, síntomas relacionados también pues con añoranzas de afectos de personas, por ejemplo, cuando han migrado a otros países, ¿no? Y en nuestro contexto venezolano especialmente, este tipo de nostalgia, este tipo de duelos se lleva viviendo desde hace mucho tiempo, lo que son los duelos migratorios. Todas estas situaciones engloban lo que es el guayabo decembrino. Así que lo vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de esta hora que tenemos acá, ¿no? Dice, más allá de la nostalgia festiva y bueno, comenzamos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos acá que el guayabo de sembrino, bueno, en términos coloquiales, es con el que nos podemos referir a la melancolía o a la depresión navideña que ocurre en la época de diciembre, como se los venía comentando. Es un fenómeno emocional multidimensional. No se trata solamente de tristeza sin razón, una tristeza, por ejemplo, como en la depresión, que es una tristeza sin motivo. En este caso suele haber un motivo. Y bueno, también es un conjunto de síntomas que incluyen apatía, irritabilidad y fatiga, que coinciden con estas festividades del mes de diciembre y que contrastan con esta especie de obligación social de ser felices todo el mes. Diciembre es una época en la cual, bueno, la gente suele pensar que tiene que estar feliz, que tiene que estar bien, que tiene que disfrutar de todo el mes y esa expectativa muchas veces no es realizable, lo que lleva pues a mucha frustración por sentir que no se está en el estado anímico que se debería estar durante el mes de diciembre. Entonces, esto en términos clínicos se conoce como un trastorno afectivo estacional y bueno, tiene sus criterios y tiene pues también su tratamiento, como cualquier situación.
solamente que hay que contextualizarla, ¿no? Y es lo que estamos haciendo nosotros. No se trata de una depresión propiamente dicha, sino de algo más adaptativo que ocurre en esta época del año. El trastorno afectivo estacional se describe como un conjunto de episodios depresivos recurrentes que aparecen en una época específica y remiten al terminar esta estación. Esto quiere decir que cuando pasa el mes de diciembre y ya volvemos nuevamente a nuestra rutina habitual, empezamos otra vez lo que tiene que ver con las jornadas laborales o con cualquier otra rutina que nosotros tengamos, bueno, ya estos síntomas dejan de ser tan intensos o ceden, se disipan por completo. Por eso es que es algo estacional. Tenemos acá que afecta entre el 1 y el 10% de la población en general, según estudios, y un 64% de los pacientes de salud mental reportan un empeoramiento de los síntomas en épocas festivas. Es decir, que si ya existe alguna situación de salud mental de base, en la época de diciembre es normal ver que se exacerban los síntomas. Esto tiene que ver pues con múltiples factores, pero es lo que solemos observar en la clínica. En términos de lo que nosotros hemos denominado el guayabo decembrino, esto haría referencia a síntomas de melancolía, desmotivación y tristeza que aparecen en esta época. Y bueno, la melancolía no es más que la añoranza de una situación que tal vez ya no es como solía ser antes, y eso como un efecto colateral pues genera desmotivación y tristeza. Un ejemplo que puedo poner es donde pasan las personas la época de diciembre, esto suele cambiar a lo largo de la vida de una persona. Tal vez en algún momento se pasaban en algún lugar específico las festividades, en la casa de una abuela, en la casa de una mamá, de un papá, y luego tal vez con el pasar del tiempo ya esto no puede ser así, ya se tiene que pasar por cualquier tipo de circunstancia, la época en otro lugar. Y eso genera melancolía, eso genera añoranza y bueno, por lo tanto, los sentimientos de tristeza y muchas veces también de desmotivación e irritabilidad. Entonces, es importante entender que la melancolía es el principal detonante de todos los demás síntomas. ¿Por qué nos sentimos así? Es una pregunta importantísima, ¿no? Y aquí tenemos que meternos un poquito en lo que es el tema de la biología del invierno. Y bueno, es normal que la reducción de las horas del sol afecta el ritmo circadiano. El ritmo circadiano de nosotros es el reloj que tenemos que nos ayuda a identificar de manera biológica cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, en la época de invierno es normal que existan variaciones en cuanto a las horas de sol en el día y esto genera pues que nuestro reloj interno tenga unos desequilibrios. Existe, por supuesto, desequilibrios en el sueño provocados por aletargamientos o por cambios anímicos que no tienen que ver necesariamente con lo que mencionaba anteriormente, sino también pues con el tema de que en diciembre las personas suelen sentir lo que es la melancolía, lo que es también como la expectativa de comprar las cosas que tienen que tener para pasar un diciembre como se supone que se debe pasar, ¿no? Lleno de cosas materiales, de comida, de decoraciones. Y muchas veces esa preocupación por no poder acceder a esto genera que las personas también tengan unos síntomas, una clínica ansiosa que afecta el sueño. Entonces, acá ya tenemos dos factores que afectan el sueño: el tema del ritmo circadiano por la disminución de las horas del sol en el invierno y también el tema de la ansiedad producto de la enorme expectativa que hay en el mes de diciembre por llenar unos estándares materiales. Bueno, en algunos países no tenemos un invierno tan pronunciado, pero el nivel de oscuridad y frío del ambiente puede modificar nuestra química. O sea, esto es algo que va a depender también de la zona donde la persona se desarrolle. Pero lo que siempre va a ocurrir, el factor que yo creo que no puede faltar, es el tema de la ansiedad
por cumplir la expectativa. Eso siempre va a estar. Los neurotransmisores y la genética es un tema importante para entender un poco por qué ocurre esto del guayabo decembrino. Los estudios nos muestran que en los meses de invierno hay una mayor concentración de la proteína transportadora de serotonina, que se encarga de hacer una especie de limpieza de la serotonina de las neuronas, dejando unos niveles muy bajos. Y al haber menos luz, la glándula pineal produce melatonina durante más horas o en momentos inadecuados. Entonces, esto genera una sensación como de jet lag constante o un aletargamiento. Entonces, es importante también entender que es multifactorial. O sea, hay fenómenos que tienen que ver con la química cerebral propios de la época y también hay fenómenos que tienen que ver más con la parte social. Entonces, estas dos, digamos, estas dos situaciones, cuando convergen, pueden generar que una persona tenga unos síntomas bastante intensos de tristeza, de melancolía. Aquí tenemos también que la historia familiar y la predisposición genética pueden hacer que algunas personas sean más vulnerables. Esto es algo que se entiende muy fácilmente porque, como lo mencionaba antes, si ya hay una patología de base, si ya hay unos síntomas depresivos que venían antes de la época decembrina, es normal que se vayan a exacerbar. No todos reaccionamos igual, esto es importante recordarlo. Existen, bueno, algunas predisposiciones genéticas y biológicas que hacen que algunas personas sean más sensibles a estos cambios químicos estacionales. Siempre me gusta recordar que cada caso es diferente, que cada persona es diferente, por lo tanto debe ser entendida de una manera individual. Ahora, vamos a meternos un poquito con lo que son los factores de riesgo. Déjenme ver aquí en el chat que se me bajó si hay alguna pregunta, si alguien ha escrito. Por ahora no han escrito nada. Pueden ir escribiendo en el chat si tienen algunas dudas o algunos comentarios y yo trataré de irlos leyendo. Ok, empecemos entonces con los factores de riesgo. La soledad navideña es uno de ellos, aunque esta época se entiende como una época de reunión. En un porcentaje importante de las personas reportan sentirse más solas en esta época. Y bueno, esto es algo que a mí particularmente me hace mucho sentido, porque en diciembre la gente no solamente espera estar en compañía de compañeros de trabajo o de compañeros de estudio, sino que particularmente esperan estar en compañía de familiares. Y cuando este tipo de compañías no se puede dar por diversos factores, los sentimientos que embargan a la persona son de soledad. Por ejemplo, no poder viajar a la ciudad donde están los familiares o si están de plano en otro país y es más complejo ir a verlos, sobre todo, reitero, en el contexto en el que nosotros nos encontramos, es algo que puede generar una sensación de soledad importante en las personas. Entonces, la soledad se vuelve uno de los principales desencadenantes de la tristeza y el aislamiento. Porque si las personas sienten que no van a estar acompañados de sus seres queridos, específicamente de los que querían estar acompañados, allí es donde entonces ocurre lo que es el aislamiento voluntario. La persona puede pasar las fechas encerrada en su cuarto, puede pasar incluso desconectado del teléfono, ponen los teléfonos en modo avión y se aíslan por completo porque sienten que no están en la compañía que ellos deberían tener o en la compañía que ellos les gustaría tener. Esto es una especie de como de todo o nada y es un pensamiento que nosotros, particularmente los terapeutas, nos encargamos de trabajar mucho con los pacientes durante el año para que cuando llegue esta época no ocurra esto del aislamiento. O sea, es como una preparación que hay que ir haciendo para no caer en este totalitarismo, ¿no? De si no es con tales personas o en tales lugares, entonces no es nada. Esa no es la idea, pero es algo que si no se trabaja puede ocurrir. Mm. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Voy a tratar de ir respondiéndolas a lo largo de la presentación. Dice, ¿se podría pasar de esa melancolía, soledad a una depresión leve?
Por supuesto que sí. Cualquier reacción adaptativa, si no se trabaja bien y en una circunstancia de factores de riesgo prolongados, se podría convertir en una depresión leve, moderada o incluso grave. Entonces, es una buena pregunta porque sí, si no se atiende bien a tiempo esto, ya no sería una situación adaptativa, sino que sería ya un trastorno depresivo. Entonces, la respuesta es que sí, Rubén, sí puede pasar y hay que estar muy pendiente de que eso no ocurra. Continuemos acá entonces con la presentación. Tenemos que el estrés financiero y las expectativas son otros factores de riesgo importantísimos, diría yo. La presión económica, el 60% de las personas sufren estrés por gastos en regalos y celebraciones, un poco lo que les comentaba anteriormente. Y el no tener dinero para solventar estos gastos contribuye a los sentimientos de desánimo. Es decir, si la persona, si para la persona es muy importante el tema material, el tema económico, y llega la fecha de diciembre y la persona está un poco apretada económicamente o no puede permitirse los lujos que le gustaría tener, es posible pues que eso genere también unos síntomas de desmotivación o incluso unos síntomas donde la persona sienta que no merece estar feliz en esta época porque no tiene el pavo de la cena, por ejemplo, o porque no tiene para hacer tantas hallacas, por ejemplo, o para comprar ropa. Entonces, esta presión económica genera como un efecto avalancha otros síntomas que son propios de una depresión, como es la tristeza, el desánimo, incluso la falta de energía. Personas que si no tienen ropa para estrenar, por ejemplo, y no solo le pasa a los niños o a los adolescentes, también a algunos adultos sienten que si no tienen la ropa o si no tienen la decoración, entonces ¿para qué salir de la cama, no? Y esto tiene mucho que ver con el mito de la felicidad. La presión social es algo que suele existir en cualquier época del año, pero en diciembre es como que se intensifica. El 50% de las personas la sienten aproximadamente y esto es una presión social por estar feliz, que genera ansiedad cuando no coincide con la realidad interna de la persona. En otras palabras, la persona entiende que diciembre es una época para estar feliz, pero si internamente no está feliz, entonces siente que está haciendo algo mal, se juzga de manera muy severa y siente que algo está mal con él o con ella porque no está feliz en la época de diciembre. Eso es completamente un mito y es algo que hay que ir derrumbando poco a poco porque diciembre es un mes que sí es cierto, es un mes muy emotivo, es un mes donde hay mucha alegría, pero no es una ciencia exacta. No tenemos que estar felices todo el mes. Y eso no quiere decir que estemos haciendo algo mal. Me gustaría dejar eso muy en claro porque ayuda a disminuir la expectativa de que la persona tiene que estar en un estado anímico específico. Eso no es así. Uno puede pasar la época en el estado anímico que está en el momento. Imagínense, por ejemplo, que se está pasando por un duelo, por la pérdida de un familiar o por un duelo migratorio. Y cómo va a estar uno feliz así? Eso no se puede. Hay que ser coherente con la emoción, sin perder de vista que no hay que dejarse tomar por completo por la emoción. La idea es integrar las cosas y aceptar que puedo estar un poco triste o lo que me toque estar triste, pero también puedo permitirme celebrar, también puedo permitirme estar en compañía de las personas que tengo a mi lado, me puedo dejar ayudar. Entonces, esa integración entre la tristeza que puedo sentir y la compañía que puedo tener ayuda a sopesar cualquier situación. O sea, la idea no es caer en la típica felicidad que nos quieren vender, ¿no? Que hay que estar felices todo el año, pero tampoco en el otro polo, que vamos a estar todo triste. Yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio. Hmm. Continuar. La nostalgia y los recuerdos son algo que siempre está presente en diciembre. La Navidad actúa como un recordatorio agudo de los duelos no resueltos.
la ausencia física de seres queridos se hace más evidente ante los rituales familiares. Esto quiere decir que cuando hay situaciones que no se han resuelto a lo largo de la vida, por ejemplo, situaciones familiares, no tiene que ser necesariamente un duelo, puede ser una pelea que tuve yo con algún hermano, con mi papá, con mi mamá, y nuestra relación no ha sanado, no he logrado mejorar el vínculo. Cuando llega diciembre, es natural que yo sienta particularmente una agudeza en esa situación y que yo extrañe cómo era la relación con mi papá antes de la pelea que tuve con él o con cualquier familiar. Entonces, es importante tratar de resolver los conflictos durante el año. Es importante tratar de resolver las situaciones que sabemos que son importantes para nosotros, para que luego en la época de diciembre, pues no nos agarren fuera de base. Eso es algo que yo siempre recomiendo. Tenemos también que la ausencia física de los seres queridos se hace más evidente entre los rituales familiares. Esto es algo que ya hemos venido discutiendo a lo largo de la presentación. Los duelos migratorios o las separaciones por estar lejos hace que las personas se llenen pues de melancolía y quieran estar con sus familiares. Y cuando esto no se puede, bueno, ahí viene la complicación. Diciembre es una época de evaluación, el recuento de muchas cosas que pasaron a lo largo del año, sean buenas o negativas, puede generar una sensación de desesperanza si nos enfocamos solamente en lo que no logramos, por supuesto. O sea, la idea es que nosotros podamos hacer como un recuento objetivo de las cosas que pasaron durante el año y no quedarnos únicamente con lo que no nos gusta. Es como lo que les mencionaba antes de hacer una integración. Si uno es capaz de hacer eso con los éxitos que tuvo durante el año, las cosas que no se cumplieron, bueno, van a quedar un poco sopesadas, ¿no? Porque siempre va a haber cosas que nosotros podemos rescatar de nuestra experiencia durante el año. Y es importante hacer un trabajo para encontrar esas cosas, porque si no nos quedamos nada más con lo malo y es allí cuando cuando nos sentimos mal. También esto es importante. Dice acá que tendemos a comparar nuestro presente con una infancia idealizada o con momentos pasados que percibimos como, entre comillas, mejores, lo que aumenta la insatisfacción actual. Este punto es muy importante porque nos habla de que el anclarnos al pasado no nos va a llevar a ningún lado. Es normal sentir melancolía, es algo natural, pero cuando nos quedamos anclados allí, por ejemplo, en la infancia o en cómo eran las cosas antes, en términos, puede ser económicos o en términos familiares, etcétera, va a ser muy difícil que nosotros podamos disfrutar de nuestro presente y no vamos a valorar las cosas que hemos logrado o las que tenemos porque siempre vamos a estar pensando que el pasado fue mejor. Y eso es un pensamiento que tenemos que revisar muy bien porque es un pensamiento sesgado, ¿no? No es así, solo que a veces tiene una apariencia de verdad y un peso muy específico en la vida de las personas. Ahora vamos a ver cómo identificarlo. Vamos a ver algunas señales de alerta para poder tenerlas presentes y trabajarlas. En cuanto a los sentimientos, vamos a ver la soledad, la ansiedad y el desamparo de forma seguida por más de 2 semanas ya es un síntoma importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si en este periodo de tiempo de 2 semanas nosotros evaluamos que nuestro estado anímico no mejora, que nosotros no podemos conectar con lo bueno, con lo positivo, es un llamado de atención y deberíamos considerar buscar ayuda. También los cambios físicos, el desgano, la pérdida de apetito o incluso el aumento del apetito o antojos por carbohidratos y dulces son una situación que nos hace entender que algo está pasando con nosotros y que estamos buscando como esta satisfacción inmediata, ¿no? Como esto de sentirnos bien de manera rápida, con un atracón, con un dulce que nos guste y podría ser una señal de alerta.
Otro síntoma importante es el tema del sueño, que si nosotros sentimos que tenemos más sueño de lo habitual o por el contrario, no tenemos sueño, no podemos dormir, bueno, eso nos habla de que también algo está pasando con nosotros y es una señal de alerta importante. En cuanto a la parte cognitiva, los cambios cognitivos, la tendencia a evitar reuniones, la sensación de estar como desconectado o sentirnos enojados con la festividad, es una situación que debemos valorarla de manera importante porque no está bien evadir todas las reuniones que tengan que ver con la festividad, sobre todo porque en esta época es normal hacer este tipo de reuniones. Y si nosotros no queremos conectar con eso, no queremos estar con las personas, no queremos jugar el amigo secreto, el amigo robado, bueno, eso nos indica que no es que el problema está afuera, no es que el problema es la reunión, no es que el problema son los compañeros, es que está pasando algo a nivel interno, a nivel emocional, que no me permite conectar con esa alegría y es importante que yo lo pueda identificar para poder buscar la ayuda necesaria. Estas son algunas de las señales de alerta que coloqué acá porque me parecen que son bastante sencillas de identificar. Entonces, si ustedes pueden, bueno, las anotan por allí o igual después de esta presentación la podemos compartir. Aquí en esta parte de la presentación vamos a ver los riesgos de la temporada, ¿no? Esto quiere decir las situaciones a las cuales nosotros nos podemos exponer si no tenemos cuidado en esta temporada decembrina. El primero de ellos, por supuesto, es el consumo de alcohol. Y este consumo de alcohol trae como consecuencia el aumento de accidentes fatales relacionados con el mismo. Y también esto tiene una importancia particular cuando las personas están en un tratamiento de adicción, en un tratamiento de dejar el consumo de alcohol y llega la época decembrino y tenemos que todo el mundo está en reuniones donde hay alcohol. El alcohol, digamos, es como una de las micro tradiciones que suele haber en nuestra cultura y se hace muy difícil para una persona que está en el tratamiento de la adicción mantener su abstinencia. Es posible hacerlo, pero representa un reto particular en esta época del año. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que cuando sientan que tienen alguna necesidad, alguna especie de tentación por consumir alcohol, me llamen, me envíen un audio, me escriban, porque el solo hecho de conectar con el terapeuta ya es algo que los contiene. Entonces, eso es uno de los riesgos más importantes que tenemos acá, por eso lo colocaba de primero. Otro riesgo son las prácticas riesgosas, accidentes relacionados a decoraciones y fuegos artificiales. Esto es una cosa que suele ocurrir muchísimo cuando las personas tienen como tradición también pues el uso de los fuegos artificiales y este tipo de actividades se relacionan mucho con accidentes domésticos de alguna manera, ¿no? Y si no tenemos cuidado, un accidente en esta época con los fuegos artificiales o con cualquier otra tradición relacionada a diciembre puede ocasionar que el año siguiente o los años siguientes la época sea relacionada con ese accidente que ocurrió puntualmente en una Navidad. Entonces, es bien importante tener precaución con cualquier cosa que uno haga en diciembre, porque si algo llega a salir mal, va a quedar de alguna manera marcado ese trauma en esta época del año y naturalmente en todos los diciembres se va a revivir. Entonces, por eso es importante tener cuidado con cualquier práctica que pueda ser riesgosa. El efecto rebote, las visitas de emergencia psiquiátrica suelen aumentar significativamente justo después de que termina la Navidad. Esto es, bueno, algo que yo particularmente veo mucho en enero, que cuando todo el mundo quiere iniciar terapia o cuando todo el mundo quiere ir al gimnasio, ¿no? Como para tener un nuevo comienzo, para empezar bien el año. Y esto generalmente no es positivo porque está cargado como de una expectativa irracional, como de una expectativa muy grande que suele durar poco tiempo. Entonces, la idea no es tener una expectativa
tan inflada, sino una expectativa moderada que nos ayude a nosotros a hacer las cosas de manera paulatina y sensata. O sea, es decir, si yo quiero tener un proyecto en enero, cuando termine diciembre, me ocupo de armar ese proyecto bien y que no solamente esté fundamentado con la expectativa de querer tener un cuerpo fitness o con la expectativa de querer ir a psicoterapia todo el año, que es una expectativa buena, pero que no se puede fundamentar únicamente en las ganas que surgen en diciembre de hacerlo, sino que es algo que tiene que hacerse paulatinamente, sabiendo bueno, que es un proceso y que puede haber momentos en los cuales no se cumpla a cabalidad. Aquí tenemos más preguntas en el chat. Yo estoy tratando de revisar el chat cada cierto tiempo para no perder las preguntas. La pregunta dice, tal cual, es importante, o creo que no es una pregunta, pero dice, tal cual, es impresionante cuando uno decide mantenerse al margen de tantas reuniones. Más invitaciones te hacen y al final eres mal visto por no asistir. Está muy interesante esto, porque si bien es verdad que no es bueno aislarse por completo de las reuniones, tampoco es necesario acudir a todas las reuniones. O sea, habrá reuniones a las que usted no quiera acudir por algún tema en específico y eso es completamente válido. Usted puede estar en su casa, puede ir a otro lugar, no tiene por qué cumplir la expectativa de todos los demás. Pero sí es importante identificar que si estoy evadiendo absolutamente todas las reuniones o todo lo que tiene que ver con la festividad, bueno, eso es una alerta. No es lo mismo no querer ir a una reunión en específico que no querer ir a todas las reuniones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, otra persona nos comenta. Muchas personas se hacen llamar Grinch. Lo usan a menudo de forma ligera o incluso graciosa, como un rechazo rotundo a la Navidad. Más bien suele ser una capa protectora de que está pasando algo más profundo. Está muy interesante, sí. El, Freud decía el humor como mecanismo de defensa. Si uno le quita la connotación graciosa o jocosa a algo, lo que nos queda detrás de eso es la realidad. Entonces, yo creo que sí, que en efecto muchas personas usan el término Grinch de manera ligera o jocosa para ocultar algo mucho más profundo, que puede ser una profunda tristeza o un profundo desgano. Y si le quitamos esa connotación de chiste, nos vamos a encontrar con lo que verdaderamente está sintiendo la persona. Me parece una muy buena acotación esta. Acá tenemos entonces, continuamos con la presentación. Déjenme ver acá que se me desconfigura un poco esto. La desconexión familiar, los familiares aislados o fuera del país. Esto es uno de los temas que más me ocupé de reiterar a lo largo de la presentación porque yo sé que es uno de los temas que más afecta a las personas en esta época. La desconexión familiar tiene que ver con no estar presente, digamos, de ninguna forma, porque hay personas que pueden estar en otro país o en otra ciudad, pero que están presentes vía online, que pueden hacer una videollamada, que pueden hacer un chat grupal, etcétera. Pero cuando hay una desconexión familiar, se refiere a que la persona no se manifiesta bajo ninguna circunstancia. No hace videollamadas, no se conecta por el grupo, no escribe, no manda nada, se aísla completamente, tanto virtual como físicamente puede pasar esto. Entonces, es importante entender que el hecho de estar lejos no implica una desconexión per se. Usted puede estar en cualquier parte del mundo, pero nosotros sabemos que el mundo es un lugar globalizado en este momento en el que nosotros estamos y eso es una suerte muy grande porque nos permite conectar con las personas aunque estemos lejos. Entonces hay que evitar la desconexión porque hay muchos recursos que nos pueden ayudar a conectar con las personas, sobre todo con las personas que queremos. Eh, Vamos a ver algunas recomendaciones y algunas formas de prevenir estos síntomas. Las estrategias de afrontamiento que yo les quise compartir, tenemos que identificar pensamientos negativos y sustituirlos por planes realistas. Es algo que funciona muy bien.
Esto es básicamente como tratar de identificar cuáles son esos pensamientos intrusivos que nosotros tenemos que nos llevan a los síntomas que hemos venido revisando a lo largo de la presentación. O sea, si yo me doy cuenta que un pensamiento típico en este mes ha sido que no tengo suficiente dinero para hacer lo que a mí me gustaría, entonces ya yo sé que ese pensamiento de no tengo suficiente dinero es un detonante que me hace a mí sentir triste, que me hace sentir insuficiente, etcétera. Entonces lo que hago es tratar de rebatirlo con autodiálogo, tratar de encontrar una manera en la cual yo puedo entender que el hecho de no tener suficiente dinero no es razón para yo pasar un diciembre miserable, sino que puedo encontrar algunos planes realistas, algunas cosas factibles para yo disfrutar. Por ejemplo, este ejemplo lo puse yo el año pasado en un programa en el que estuve y fue muy bien recibido, ¿no? Que hay personas que quieren tener un pavo en la cena de Navidad, a juro. Si no tienen el pavo, entonces no están felices. Pero si no puedes tener el pavo, entonces tal vez puedes tener otra cosa. Tal vez puedes tener un pollo. Tal vez puedes tener una cena navideña un poco más modesta e igual disfrutar. Entonces, eso es algo que a mí me parece indispensable para contrarrestar lo que son los síntomas del guayabo decembrino. Tratar de tener la capacidad de encontrar planes realistas para yo poder disfrutar, porque siempre los hay. Lo que hay es que saberlos buscar. Otra estrategia que tenemos acá, que tengo acá es, no es necesario asistir a todos los eventos ni cumplir con todas las tradiciones. Esto es un poco el comentario que nos hacían en el chat. Establecer límites es una forma de autocuidado. Es decir, que yo puedo ser una persona que me gusta la Navidad, que la disfruto mucho, pero no tengo la obligación de cumplir con la expectativa de acudir a todos los lugares donde a mí me invitan. O puedo ser una persona que por ahí la Navidad no es motivo de una celebración, que no es motivo como de mucha alegría, sino que es un mes normal. Hay personas que dicen eso, pero me puedo permitir acudir a alguna celebración y compartir con algunas personas. Siempre lo que hay que tener en cuenta es si se vincula o no se vincula con mi deseo. Si a mí me invitan a un lugar y eso no se vincula con lo que yo deseo, no pasa nada si no voy. Eso es lo que yo siempre trato de dejarle claro a mis pacientes. Mantenerse dentro de los límites financieros es otro factor importante. Esto para evitar el estrés postnavideño. Recordar que el bienestar en estas fechas no depende de qué tanto gastes en otras personas, sino en la unión y el cariño que promuevas. O sea, esto es como lo que veníamos hablando del tema económico. Si la persona no tiene, digamos, para comprar un regalo navideño para alguien que quiere mucho, yo creo que bastará con el hecho de hacerle saber a esa persona que quiere estar con ella, que lo quiere acompañar, que está dispuesto a colaborar, digamos, en la reunión que vaya a hacer o etcétera. Pero no es necesario tener un presente material o comprar algo para poder conectar afectivamente con el otro. Hay muchas formas de conectar afectivamente con las personas que no son materiales. Me gustaría que las pudiesen ir dejando en los comentarios o en el chat, si se les ocurre alguna manera en la que se puede conectar con un ser querido que no sea necesariamente dándole un regalo. Algo se les debe ocurrir. Y bueno, tenemos acá que otra estrategia es rodearse de personas queridas y evitar el aislamiento. Esto yo diría que la coloqué de última, pero no es la menos importante, es una de las más importantes. Permitirse estar cerca de los seres queridos, evitar el aislamiento, es algo que ayuda muchísimo a poder sopesar todos estos síntomas de guayabo decembrino. Porque cuando uno se deja ayudar y cuando uno se da cuenta que hay personas dispuestos a ayudarnos, empieza también uno a querer participar, aunque no tan activamente, pero a querer participar de las reuniones o a querer estar presente o incluso a querer hacer algún ritual, alguna tradición. Pero es importante dejarse ayudar primero. No tienes que estar feliz de manera genuina o de manera natural siempre. Pero si te dejas ayudar, puede que eso empiece a surgir. Puede que de manera genuina te empieces a sentir bien.
Vamos a ver si alguien ha escrito por acá por el chat. No, todavía no. Entonces, continuamos acá y tenemos que los hábitos, ya, a ver, esto se desconfigura. Los hábitos saludables. Esto es importantísimo y no creo que se deba hacer solamente en el mes de diciembre. Yo creo que los hábitos saludables se deben mantener a lo largo de todo el año. Tenemos acá que es común usar el alcohol como automedicación para la ansiedad social o la tristeza, pero al ser un depresor del sistema nervioso, empeora los síntomas una vez pasa el efecto. Y esto es algo que ocurre en cualquier época del año, en cualquier situación. Solo que en diciembre, como existe esta expectativa de satisfacer digamos, la atmósfera o el ambiente de felicidad, de euforia que hay, muchas personas suelen utilizar el alcohol como para desinhibirse, para poder encajar mejor, entre comillas, en las celebraciones y realmente, bueno, se están haciendo un daño tremendo. Entonces, este es un mito que hay que derrumbarlo y un hábito saludable más bien es lo que nosotros venimos comentando anteriormente, tratar de vincularnos de manera genuina con lo que queremos hacer para poder disfrutar de eso. Y si no queremos hacerlo, bueno, simplemente poner un límite y entender que no tenemos que hacerlo todo. Esto ayuda mucho a no tratar de forzar la integración porque el alcohol funciona muchas veces también como un medio para integrarse a algo. Hay que evitarlo a toda costa. Mantenerse activo físicamente y mantener el arreglo personal para ayudar a mejorar el ánimo, rompiendo el ciclo de aislamiento. Eso es importante porque muchas personas, digamos que se descuidan. Esto es algo que puede ser de manera inconsciente. Hay personas que se descuidan, que no se atienden bien, que no se encargan de tener una presencia, digamos, pulcra durante el mes de diciembre como para tener algún tipo de justificación para después no participar o para después no ir a algún lugar. Entonces yo diría que una de las cosas que rompe con este ciclo de aislamiento es el autocuidado. Si yo soy una persona que descubro que me estoy descuidando, que descubro que por ahí estoy dejando de hacer algunas cosas por mí, entonces eso también es un llamado de atención y yo creo que si uno se procura estar bien, que uno procura estar presentable, entonces como, digamos, como efecto colateral, también puede tener ganas de participar en alguna de las actividades festivas que se suelen hacer en esta época. Pero como dije, bueno, hay personas que no, porque no es importante la apariencia, hay otras que sí, pero yo creo que en términos generales siempre hay que tratar de estar bien, sobre todo en esta época del año. Otra cosa que yo coloqué acá, que me generó bastante cuando lo estaba colocando, como que me puso a pensar, es el altruismo, que el altruismo cambia el foco de nuestra propia tristeza hacia el bienestar de los demás, lo cual es altamente terapéutico. Pero, a ver, habría que pensar bien porque el altruismo tiene que ser algo genuino, o sea, no es recomendable querer hacer algo por los demás esperando algo a cambio, por ejemplo, o querer hacer algo por los demás para que eso me sirva a mí como trampolín para poder integrarme en algún lugar. Yo creo que si vamos a ser altruistas, hay que ser altruistas de manera genuina. Pero sí es importante ponernos a pensar, por ejemplo, que si a mí me nace hacer algo bueno por alguien o a mí me nace hacer alguna donación en Navidad, lo puedo hacer y eso seguramente me va a hacer sentir muchísimo mejor a mí mismo y me va a dar como una sensación de que estoy trascendiendo y funciona muy bien para mejorar los síntomas como de minusvalía que hablábamos hace rato. Mm. Acá vamos a detenernos un poco a revisar cuándo es importante buscar ayuda profesional. Porque hasta ahora lo que hemos estado revisando en la presentación ha sido relacionado a cómo podemos nosotros identificar los síntomas y trabajarlos nosotros mismos con recursos personales. Pero cuando esto no funciona, cuando nos encontramos, digamos, en una situación
en la cual no puedo identificar mis pensamientos intrusivos o no puedo resolver mis pensamientos intrusivos, es importante considerar buscar ayuda profesional. Entonces tenemos que si los síntomas interfieren con la vida diaria o duran más de 2 semanas, se recomienda acudir a un profesional de salud mental. Eh, a ver, interferir con la vida cotidiana, esto quiere decir que en por lo menos 3 áreas de mi vida yo tengo problemas. Si yo me doy cuenta que durante el mes de diciembre yo estoy teniendo conflictos en el trabajo, estoy teniendo conflictos con mi familia, con mi pareja, estoy teniendo conflictos, digamos, interpersonales conmigo mismo, ya es importante porque es algo que ha abarcado varias áreas de mi vida y se entiende como, bueno, algo clínicamente significativo, un malestar clínicamente significativo. Y el otro criterio es el criterio de tiempo, que acá coloco que si en 2 semanas nosotros no sentimos que la situación mejora, no sentimos que podemos salir de, pues, de este desánimo, es importante acudir con un profesional de la salud mental para poder hacer el abordaje adecuado de estos síntomas y que no ocurra lo que mencionaba Rubén anteriormente en su comentario, que de una reacción adaptativa, de algo esperado en esta época, se pueda llegar a un trastorno clínico que es muchísimo más difícil de resolver. Entonces, es importante esta recomendación y tener en cuenta bueno, no siempre vamos a poder solos y no tenemos por qué poder solos tampoco. Yo creo que es importante saber que siempre hay personas dispuestas a ayudarnos y que podemos encontrar profesionales que van a estar dispuestos a ayudarnos en cualquier época del año y en cualquier festividad. Así que esa recomendación es importante que la tengan allí. Si conocen a alguien que esté pasando mal esta época, es importante acompañarlo, es importante ser una red de apoyo para esa persona, porque muchas veces no es algo que se comunica. Las personas cuando están experimentando el guayabo decembrino, cuando están experimentando la melancolía, la ansiedad, la tristeza, muchas veces no lo comunican, muchas veces deciden guardarlo para sí mismo, callarlo, aislarse, como hemos venido viendo. Y es importante que existan redes de apoyo que puedan ayudar a las personas a salir un poco de esa situación y posteriormente, si no mejora, buscar ayuda profesional. Es importante ofrecer comprensión y, bueno, estar allí para la persona. No siempre dar una respuesta, porque no siempre hace falta dar una respuesta, pero sí es importante poder hacerle saber a la persona que está pasando por esta situación que podemos estar ahí para esa persona, que podemos escucharlo y acompañarlo. Yo creo que eso es algo que siempre ayuda, la compañía de otra persona. Y bueno, ya estamos llegando al final. En esta parte de la presentación, yo quisiera escuchar las preguntas o dedicarme a responder las preguntas que han colocado en el chat. Entonces, voy a revisar si hay alguna pregunta nueva por acá. A ver, creo que sí. Aquí tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas. A ver. Me parece importante abrirse a usar la tecnología, como las videollamadas, para tener más contacto con los seres queridos que están lejos. No caer en el todo o nada de si no se puede compartir en persona, entonces tampoco se hace contacto a distancia. Esto es importantísimo y lo hablábamos hace rato también en la presentación, de que la desconexión total es como lo mencionan acá, un todo o nada. A veces es importante poder valorar los recursos que tenemos a disposición para poder conectar afectivamente con las personas. Bueno, fíjense, nosotros estamos teniendo esto online, estamos teniendo este taller online y yo la verdad lo estoy disfrutando mucho, espero que ustedes también lo estén disfrutando, así que hay que utilizar los recursos. Carolina nos dice, ¿cómo podemos ayudar a un familiar que en estas Navidades se siente mal si no ve que necesita ayuda? Entiendo que lo que nos pregunta Carolina es cómo ayudar
a una persona que no es consciente de que necesita ayuda? Es una buena pregunta porque lo que, es lo que suele pasar mucho, que las personas no son conscientes de que necesitan ayuda. Entonces, a ver, yo lo que te podría recomendar, en primer lugar, es no tratar de forzar a la persona a que entienda su situación, porque lo que vas a generar es más rechazo en la persona, ¿no? Yo creo que es importante que tú logres identificar que la persona necesita ayuda y puedas aproximarte a él a ayudarlo, acompañándolo, estando ahí, validando un poco lo que siente la persona y eventualmente, si lo puedes encauzar a que busque ayuda profesional o si lo puedes ayudar a identificar que necesita ayuda, eso sería fantástico. Pero la recomendación es no tratar de hacerlo de manera intempestiva, así como que necesitas ayuda, tienes que buscar ayuda, estás mal, porque eso puede ser un poco agresivo incluso. Mi recomendación es que lo acompañes desde la empatía, desde la validación emocional, y estoy seguro que eso te puede dar buenos resultados, Carolina. A ver, había otras preguntas al principio que Iker las había dejado. Vamos a ver si las vamos Sí, respondiendo. sí, hay Aquí, algunas que ya respondimos durante la actividad, ¿no? ok. Sin embargo, bueno, por lo menos la primera que habla de por qué en diciembre nos afecta más, yo creo que quedó bastante claro a partir de todas las variables que se explicaron durante el taller. Ujú. Sí, sí creo que puede ser relevante dar alguna recomendación al manejo de la ausencia del padre, que habla aquí en segunda pregunta. ¿Cómo decirle a los niños que este año no podrán estar con su papá en Navidad ni en los días siguientes porque él ya tiene otra familia, ¿no? Que es uno de los Claro, escenarios difíciles en estas fiestas, que es una separación familiar. de acuerdo. Sí, esa pregunta es una pregunta muy buena porque es un escenario que es bastante común realmente. A ver, yo diría que aquí hay que tomar en cuenta algunos factores individuales. Primero, hay que tomar en cuenta la edad de los niños. Hay que ver qué edad tienen los niños para poder aproximarse a ellos con una respuesta acorde, ¿no? No, no es que les vamos a mentir ni nada, sino que vamos a darles la información acorde a la edad cronológica del niño. Entonces, si voy a poner el ejemplo, o sea, un niño de 6 años, un niño pequeño, pregunta por su padre o por qué su padre no está, yo creo que, a ver, aproximarle a ese niño una realidad tan abstracta o tan difícil como que su padre tiene otra familia, sería un poco crudo para ese niño. Yo pensaría que habría que buscar una manera de decirlo sin exponerlo a una situación que podría ser incluso incomprensible o traumática para el niño. Eh, y bueno, allí sí habría que utilizar los recursos creativos, ¿no? de cada uno de nosotros. Pero la recomendación general es eso, es tomar en cuenta la edad del niño y entender que hay situaciones que no se les van a poder aproximar de manera tan directa. Ahora, si es un niño un poco más grande, por ahí unos 10 ya 11 años, yo estoy seguro que el niño o el preadolescente ya tendría algunas nociones de qué es lo que está pasando. Y allí sí es importante sentarse con él y aclararle las dudas. En principio, escucharlo, preguntarle cuáles son las dudas que tiene, qué es lo que lo intriga y responderle puntualmente esas dudas. Tener cuidado de no aproximarle situaciones que él no tiene en mente en ese momento. Es decir, responderle únicamente lo puntual y no darle detalles excesivos. Esa sería mi recomendación. Espero que haya quedado clara. Vale, gracias, Andrés. Hay otra que habla acerca del temor. ¿Qué hacer con el temor y la inseguridad en momentos de soledad y abandono, que pues, parecen sensaciones como las que estábamos describiendo ahorita o las que estabas describiendo con relación al guayabo decembrino, esa soledad y esa sensación de abandono? ¿Cómo manejarlas en esta época? A ver, bueno, lo de la sensación de abandono y la soledad es importante porque yo creo que es una de las cosas que más afecta el sentirse solo en diciembre o abandonado incluso. Yo creo que para contrarrestar eso,
es importante abocarnos directamente a lo que tiene que ver con el diálogo asertivo, con la comunicación asertiva. Yo diría que si yo tengo la sensación de que mi familia por ahí no me escribe, no me llama o no me toma en cuenta, por ejemplo, o me siento muy solo, siento que no me encajo, que no soy integrado en alguna reunión, por poner algún ejemplo, lo que habría que hacer es aproximarse de una manera muy asertiva, con un diálogo a las personas, a los familiares, preguntar si pasa algo, si todo está bien, eh, conocer un poco de la propia fuente, si hay algún elemento de la realidad que concuerde con mi sensación. Porque muchas veces la sensación de soledad o de abandono es algo subjetivo que se desproporciona y las personas terminan aislándose voluntariamente sin hablar con nadie, porque asumen como un hecho que las personas no los quieren tomar en cuenta. Entonces la recomendación es usar la comunicación asertiva, aproximarse de una manera, bueno, calmada, utilizar palabras adecuadas para ver si en efecto pasa algo con mi círculo familiar o con mi círculo de amigos. También puede ser que yo me siento solo, me siento no incluido por mis amigos, no me invitaron a tal situación y tal. Entonces, la recomendación es preguntar, hablar, aproximarse a las personas de una manera directa y asertiva. Excelente, gracias. Sí, en efecto, hay como quizá uno de los temas clave del taller tiene que ver con el manejo de las expectativas, con Ujú. evitar esos supuestos a veces de que todo lo que yo me estoy imaginando es completamente cierto. A veces uno se Exacto. imagina unas telenovelas y resulta que está pasando otra cosa Sí, completamente sí, unos diferente. Netflix, unos episodios de Sí. Netflix ahí. Sí, entonces es importante eso, la comunicación y acercarse a los demás, no poner como tantas condiciones en el contacto con otros. Y la última que sí me parece muy importante, las que ya habían hecho, porque hay una nueva por allí, que hizo una de las participantes, es cómo, bueno, está relacionada, cómo volver a disfrutar de la Navidad. Es Ok, como encontrarle un nuevo significado tras todas las situaciones de la vida que nos desaniman. Yo me imagino que, bueno, eso está relacionado y puede pasar a muchas personas que pueden haber claro. vivido pérdidas, pueden haber pasado situaciones difíciles, los mismos factores de riesgo que mencionabas de los temas económicos o de aislamiento. Y, y cómo entonces disfrutar estas fiestas a pesar de tener esas dificultades. Claro. Oye, qué bonito. Me parece una pregunta muy bonita porque veo que es una persona que quiere volver a disfrutar de la Navidad, que quiere volver a conectar con eso que representa la alegría, ¿no? De la Navidad. Me parece algo muy lindo. Y a ver, yo creo que en esta pregunta tú podrás estar muy de acuerdo con lo que voy a decir porque tú lo manejas muy bien, que es el tema del mindfulness y el aquí y el ahora, ¿no? Yo creo que cuando uno se enfoca en lo que tiene en el momento, cuando uno empieza a ser consciente de lo que está pasando en el momento, uno es capaz de valorarlo más y poder disfrutarlo, porque es el momento presente. Eso es mentira de que todo tiempo pasado fue mejor. El tiempo pasado pudo haber sido bueno y obviamente se puede recordar con melancolía, con cierta nostalgia, pero no es mejor que el tiempo presente. O sea, esta Navidad de este año 2025 es la mejor Navidad porque es la que está pasándonos en este momento, es la que tenemos en este momento y estamos haciendo lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en este momento para que sea una buena Navidad. La Navidad del año que viene será la mejor Navidad porque será la que tendremos en el momento. Entonces, yo creo que la recomendación es esa. La recomendación es enfocarnos en el momento presente, enfocarnos en lo que tenemos. Si estamos cenando un pavo, bueno, enfocarnos en ese pavo, disfrutar de ese pavo. Si estamos cenando una yaquita con una ensalada de gallina, con un pollito, enfocarnos en eso, disfrutar de eso y de las personas que tenemos alrededor. Y yo estoy seguro que vamos a poder disfrutar del momento presente si nos enfocamos en él. Dale, muchas gracias, Andrés. Bueno, aquí una participante que llegó un poco tarde preguntaba, pero me parece una pregunta válida, ¿no? Porque
porque habla si está experimentando, si alguien está experimentando guayabo decembrino y conoce las causas, se puede dar el permiso de procesarlo o debe forzarse a estar alegre. Es una buena pregunta. Y sí, la estoy leyendo acá, la dice Patty. A ver, lo habíamos medio respondido durante la presentación, el tema de los límites y de las expectativas. En este caso, mira, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de darnos el permiso de procesarlo. Ella lo hace como una pregunta, yo lo pondría como una afirmación. Yo creo que es importante darnos el permiso de procesar cualquier emoción que estemos pasando. Si es diciembre y nosotros estamos pasando por un duelo, hay que darnos el permiso de transitar por ese duelo. Hay que darnos el permiso de transitar por esa emoción complicada. Y por supuesto, también permitirnos poder conectar con lo otro que suele pasar en diciembre, que es la celebración, las personas que quieren estar cerca de nosotros, para poder tener un equilibrio. Es decir, la idea no es desconectarte del sentimiento complicado. La idea es poder experimentar ese sentimiento complicado y poder tener momentos también dentro de lo que son las celebraciones para compartir con las otras personas. Entonces, no, la idea no es forzarte a estar alegre, sino entender que es normal, que no siempre vas a estar alegre, pero poder permitirte intentarlo, poder permitirte conectar con la alegría. Y si ves que no puedes hacerlo, si ves que es algo que no consigues, bueno, tal vez allí entonces tengamos que buscar ayuda profesional. Vale, entonces, bueno, ya estamos un poco todos sobregirados del tiempo, pero queda una pregunta que me parece valioso reforzar de los temas que trataste, que A hace la orden, Jacqueline. Patti, contestó por acá en el chat. Ujú, sí. Esta pregunta que hace Jacqueline, ¿qué estrategias saludables ayudan a atravesar este periodo? Que los mencionabas un poco, pero creo que se pueden reforzar para cerrar la actividad de hoy. A ver, bueno, estrategias saludables, mira. Puede haber muchísimas, de hecho, pero yo diría que más allá de dar estrategias como específicas, así como si fuesen una ciencia exacta, a mí me gusta más que la persona se piense a sí misma. O sea, yo te recomendaría que, bueno, una estrategia saludable me parece es pensar un poco, poner en una posición reflexiva por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo y tratar de aproximarme a mi solución de ese conflicto. Porque al final yo te podría recomendar, bueno, técnicas de relajación, te podría recomendar, qué sé yo, no sé, hacer alguna actividad, trotar, salir al aire libre, etcétera, pero tal vez eso no te funcione. Entonces, yo creo que más allá de una estrategia como en checklist, es importante que tú te puedas pensar a ti misma, que tú puedas tratar de identificar más o menos de dónde crees que proviene tu conflicto y poder aproximarte a una resolución. Algo que ayuda muchísimo es hablar o escribir. Yo te diría que busques la manera de hablar con alguien de lo que creas que te está pasando o incluso escribir lo que creas que te está pasando para que puedas conectar más con eso. Yo creo que eso te ayudaría muchísimo a ser consciente de aquello que te pasa. Bueno, excelente, Andrés. Bueno, aquí ya creo que nos están dando las gracias, se están despidiendo y muy agradecido por tu excelente explicación y todo el contenido y recomendaciones que compartiste hoy. Como saben, les voy a dejar por aquí en el chat el enlace porque también una de las preguntas comunes que hacían en la inscripción era cómo puedo ver los videos. Si yo no, por ejemplo... Pati se conectó tarde. Bueno, puedes ver el video Ajá. completo en el canal de YouTube. Está aquí el link mañana o durante la semana que viene vamos a hacer todo lo posible para que esté disponible y también pues los contenidos que se manejaron durante este mes que hablaban del tema del manejo de consumo de alcohol, de la ansiedad, que pueden ser de valor para ustedes y todo lo que vamos a seguir haciendo para que puedan aprovecharlo. Incluso si estuvieron hoy y quieren volver a ver el taller, pues van a poder hacerlo a través del canal de YouTube. Ahí les dejamos el link. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, por su interés y seguimos en contacto. Y bueno, que tengan unas felices fiestas en la medida de lo posible, por supuesto con autenticidad y en contacto con las personas que ustedes quieran. Que tengan una excelente noche.
Feliz noche para todos. Gracias a ti, Iker, también por apoyarme con la parte técnica del Zoom. Te lo agradezco Ujú. mucho. Vale, buenas noches a Hasta todos. luego. También. Chao, chao.